citando un texto de Zacarías capítulo 11, amén. Zacarías capítulo 11, uno de los profetas del antiguo pacto. Gloria a Dios. Todos estos hombres vivieron por fe. Aunque era el antiguo pacto, todos estos hombres vivieron mirando hacia el futuro. Amén. Recibiendo y hablando de lo que venía, de lo porvenir. Eran hombres de fe. Pero no eran hombres de fe porque eran muy grandes, ni eran muy bárbaros, ni eran muy fenómenos. Eran hombres de fe porque Dios los había escogido para este trabajo. Y Dios, amén, conocía el corazón de ellos y los había llamado a este ministerio. Y Dios le habla a Zacarías, amén. Y Zacarías le habla al pueblo porque ya Dios se había cansado de que las ovejas, su pueblo no estaba siendo pastoreado, no estaba siendo bendecido, no estaba siendo instruido en verdad. Y Zacarías 11:4 dice: así ha dicho Jehová mi Dios, apacienta las ovejas de la matanza, a las cuales matan sus compradores, y no se tienen por culpables. Es decir, que acababan, destruían las ovejas, y decían: nosotros no somos culpables de esto. Y el que las vende dice: bendito sea Jehová, porque he enriquecido, ni sus pastores tienen piedad de ellas. Amén. Y vemos aquí entonces que el corazón de Dios se vuelca hacia el buen pastor. El buen pastor, aquel que su vida da por las ovejas. Y tenemos que entender que yo no soy el buen pastor, y yo no creo que haya un pastor ahora en este momento, ni lo hubo antes, ni lo hubo antes de él ni después, que sea el buen pastor. El buen pastor es Jesucristo. Amén. Y Jesucristo su vida da. Amén. Y su vida dio por nosotros las ovejas. Y dice Zacarías aquí, dice: apacenté pues las ovejas de la matanza, esto es, a los pobres del rebaño, y tomé para mí 2 cayados. Al uno puse por nombre gracia, y al otro ataduras, y apacenté, amén, las ovejas. Y vamos a estar hablando en esta semana acerca del cayado gracia y del cayado, amén, atadura. Gloria a Dios. Ahora el Señor, cuando vio que los pastores no apacentaban las ovejas, que se comían la lana de las ovejas, que se enriquecían con las ovejas, pero que no había palabra del Señor en el pueblo, que no había instrucción de Dios en el pueblo, que no había verdad de Dios en el pueblo. Estamos hablando allá en el tiempo del antiguo pacto, porque siempre tiene que haber verdad, antes y ahora. La palabra del Señor es la misma y la bendición de Dios sigue siendo igual. Oiga esto, lo que el Señor dice ahora. Amén. Dice ahora: tomé luego mi cayado gracia y lo quebré, el verso 10, para romper mi pacto que concerté con todos los pueblos. Amén. Y el cayado gracia en este pasaje, ¿quién es Emir? El cayado gracia, Freddy, de este pasaje, ¿quién es? Jesucristo. Jesucristo mismo. Ay, y usted ve aquí que hay una profecía. Aquí habla de las 30 monedas de plata. Amén. El pago por él. Y dice la palabra del Señor claramente. Dice el verso 12. Y les dije: si os parece bien, dadme mi salario. Y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y ahí tenemos la profecía de la entrega de Judas, ¿no? Cuando amén. Judas recibe, amén, el pago por entregar al Señor. El cayado gracia fue quebrantado. Amén. Jesucristo fue molido, amén, por nuestros pecados. Jesucristo fue entregado para nuestra salvación. Y de eso vamos a estar hablando, del cayado gracia y del cayado atadura. Hay algo muy importante en la fe, ¿verdad? Porque cuando la gracia llega a nosotros, y la gracia, valga la redundancia, se llama Jesucristo. Amén. Y es una forma de doctrina, y lo dice el apóstol Pablo claramente, que nosotros fuimos entregados a esa forma de doctrina. Amén. Es decir, una enseñanza que viene de ese cayado gracia. Recuerda que el cayado gracia no puede ser ligado con el cayado atadura. Son dos cosas diferentes. Y todo aquel que no recibe la gracia de Dios, que fue quebrantada por nosotros, ese cayado que fue molido por nuestros pecados, entonces Dios le tiene que aplicar el cayado atadura, al no entender y a no recibir, amén, esta verdad. Y hay algo interesante y importante en este pacto de gracia.
en esta bendición que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y solamente, amén, en Cristo Jesús, Señor nuestro. El cayado gracia tiene algo que nunca pudo traer el cayado atadura, que se llama perfección, seguridad, salvación eterna, amén, esperanza viva. Amén. Y todas estas cosas las trajo nuestro Señor al morir y resucitar para todo aquel que cree. Ahora bien, yo quiero que vean ustedes en el libro de Hebreos, el capítulo 7 de Hebreos y el versículo 11. Amén. Cuando vamos a ver ahí en el libro de Hebreos, este libro tan poderoso, Hebreos capítulo 7, el verso 11. Pastor, ¿y por qué usted lee tanto la palabra? Porque, bueno, es que yo no tengo más nada que leer. Hay 66 libros y a lo mejor te has leído como 50 que no tienen nada que ver con la Biblia. Agarra un poco el pacto nuevo, deja un poco el Salmo 23, que ya te lo sabes. Jehová es mi pastor, nada me faltará, y te faltan muchas cosas. No. Brinca la cerca, corre allá, donde está el cayado gracia, y deja el cayado atadura. Amén. La gracia de Dios, Jesucristo, amén, es para ti. Amén. Oiga lo que dice Hebreos capítulo 7 y el versículo 11, hablando de esta gracia que fue derramada para la iglesia, ¿verdad? Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, ¿por qué bajo él recibió el pueblo la ley? ¿Qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden, amén, de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Amén. La ley cambió. Y hay personas que cuando me oyen diciendo, y yo hablo de la gracia, y me oyen hablando de la ley, dice, bueno, es que tú no crees en el antiguo pacto. Es un error, porque entonces no están oyendo el contexto de todo lo que estamos hablando. Amén. Nosotros lo que no podemos es caminar bajo la ley. Amén. Vivir bajo la ley, andar en los rituales de la ley, ¿verdad? La ley no solo los 10 mandamientos, los 700 y tantos que hay todo en el libro de Levítico, en el libro de Éxodo, en los 5 libros de Moisés. Amén. Y tenemos que entender que el fin de la ley es Cristo para todo aquel que cree. Amén. Bueno, ¿cuántos hay en ley? Bueno, si yo me pongo a contar los dedos de la mano, no me alcanza para decirte cuántas religiones o sectas viven bajo la ley. Amén. No me alcanzan los dedos de la mano. Tuviera que coger los de la mano y los dedos de los pies, y me quedo sin dedos. Exacto. Tampoco me alcanza. Amén. Y la palabra dice claramente, el fin de la ley es Cristo. La ley terminó en Cristo, porque ahora, ¿qué pasa? Jesús, amén, que está en nosotros. Por eso es que Pablo habla de que estamos completos en Él. En nosotros se completó todo. La ley, y vino algo más excelente que la ley, más excelente que el cayado atadura, que es el cayado gracia. Amén. Que el cayado es aquello con que el pastor guía a la oveja. Amén. Dios nos guía con su gracia, ¿verdad? Y es importante entender esto. Hubo un cambio de sacerdocio. ¿Por qué yo voy a cambiar un sacerdote y voy a dejar la misma ley, los mismos rituales, las mismas formas? No, hubo un cambio de sacerdocio, ¿verdad? El sacerdocio levítico terminó porque nada perfeccionó. Entonces ahora vino un sacerdote, el cual es Señor sobre todas las cosas, Cristo Jesús. Amén. Y como Él vino, Él cambió también la ley. Él cumplió a cabalidad la ley y trajo el pacto establecido sobre... Muchísimas mejores promesas. Muchísimas mejores promesas. Así que cambiado el sacerdocio, necesario es que haya cambio de ley. Del cayado atadura al cayado gracia, que fue, amén, quebrado por nosotros, que fue partido, ¿verdad?, por nuestros pecados, que entregó su vida, amén, por nosotros. Mire lo que dice la palabra, gloria a Dios, en el verso 18, interesante. Amén, hablando del cayado atadura o de la ley. Dice, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Ayer estábamos hablando un poco de esto y yo no pude seguir abundando por el tiempo. Pero ahora vamos a ver a una ley que Dios da. Dios no da nada imperfecto nunca. Amén. ¿Cuántos están oyendo? Amén. Dios nunca da nada que sea imperfecto. Amén. Dios es perfecto. Dios es Dios.
Amén. Amén. Dios es Dios. Ahora dice aquí que el mandamiento anterior queda abrogado, ¿verdad? Por causa de su debilidad e ineficacia. Así que sucede que el callado de atadura, es decir, la ley, era ineficaz y era débil. Amén. Y usted dice, bueno, ¿cómo es eso, pastor? No, es que Dios no da nada imperfecto. Amén. Pero fíjate esto, a causa de su debilidad, dice, pues nada perfeccionó la ley. ¿Por qué la ley era débil e ineficaz? Porque no perfeccionó nada. Y es que la ley Dios no la envió para perfeccionar nada. Amén. Sino que la ley vino para llevarnos a Cristo. Amén. La ley es nuestro ayo, nuestro tutor, nuestro guía, para llevarnos a Cristo, ¿verdad? Para llevarnos al callado gracia. Amén. Para llevarnos a la verdad. La ley no perfeccionó. Nada que entre al cielo puede ser imperfecto. Imagínense que nosotros con nuestras malas palabras, nuestra forma de ser, nuestras actitudes, nuestras amarguras, todas esas cosas que tienen que ver con la carne, algo de eso entre al cielo. Se echó a perder el cielo. ¿Verdad? Se echó a perder. Nada en el cielo puede entrar que no sea perfecto. La ley no vino a perfeccionar. Por eso es que la ley es débil y ineficaz. Amén. Pero no por causa de que la ley es santa, justa, buena y la dio Dios. Amén. El problema es que los que no somos santos, justos y buenos, somos nosotros. Amén. Y ese es el problema. Que Dios manda la ley, envía la ley con un propósito, pero nosotros no podemos llenar ese propósito. Y Dios sabe mucho, ¿verdad? Esa fue la intención de la ley. Decir, tú no puedes conmigo, ¿verdad? Y allí declarar y enseñarnos en realidad quiénes somos. Por eso dice la palabra, porque nada perfeccionó la ley. La ley no perfecciona porque tú quieres vivir. Amén, que los hombres te impongan mandamientos y doctrinas de hombres. Y estamos pensando, pastor, la ley son los 10 mandamientos. No. Hay una rama de cosas que salen de la ley, que están impregnadas hoy en el corazón de la iglesia, por así decirlo, y de los ministros de Dios. Amén. Porque todo lo que se aparta de la gracia, todo es ley. Y procede de la ley. Y viene de la ley. Amén. Aunque no sea, amarás a tu Dios como a tu prójimo, no tendrás imagen. Todas esas cosas son los 10 mandamientos. Pero de ahí lo que sale es un mundo de mandamientos. Amén. Y otros más. Y mira, porque usted, ¿de dónde viene la santería? Viene la brujería, viene matar animales, todo esto. El proceso que tenían los sacerdotes allá cuando sacrificaban. Amén. Y todo es una copia de todo eso. Entonces, ¿qué pasa? Este es el problema con el callado de atadura. Decimos, mira, para que tú seas perfecto y llegues a ser cristiano, tienes que hacer esto. Y tienes que hacer esto. Y no puedes hacer esto. Y tienes que hacer esto. Y no puedes dejar de hacer aquello. Y sigue haciendo esto. Eso es lo mismo que la ley. Así. Entonces, mientras más yo haga o menos haga, entonces yo llego a alcanzar la bendición y soy más cristiano que tú. Y el callado gracia no nos habla de eso. Amén. Y ahí es donde está la cosa. Cuando nosotros mezclamos los dos callados, me hay un cortocircuito y es como el aceite y el vinagre, no ligan. Y tenemos que entender que la ley no perfeccionó absolutamente ¿qué? Nada. Absolutamente nada. Queda abrogado el mandamiento anterior por causa de su ineficacia, porque nada en realidad, y era débil, dice la palabra aquí claramente, porque nada perfeccionó la ley. En Hebreos 8:7, quiero citar este texto que es poderoso también. Dice, el verso 7, dice, porque si aquel primero, es decir, el callado de atadura, si la ley, si aquel primero hubiera sido sin defecto, así que tenía defecto, wow. Y Santiago dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Mire tú qué cosa. Y ahora nos encontramos aquí con una ley que tenía defecto. Pero la ley no tiene defecto porque sea defectuosa. Y lo que pasa es que lo que nos está enseñando aquí el Espíritu Santo es que los defectuosos somos tú y yo. Amén. Amén. Somos tú y yo. Y eso es lo que tenemos que reconocer. Jamás en la vida, mire, yo le dije a un hermano, tú vas a terminar con este problema que tú tienes. Oh, qué bien me siento, ya alcancé. No alcanzaste la gloria. Cuando tú termines con ese vas a tener otro. Oh my God.
Vas a tener otro. Y después vas a tener otro. Y no vas a terminar. Tienes que caminar en la gracia de Dios. Porque cuando somos débiles, entonces que somos fuertes. Amén. ¿Verdad? Ya están entendiendo por ahí que dije otra cosa. Tú sabes. Lo que quiero decir es que Dios se glorifica en nuestras debilidades. Amén. Por eso el salmista David en el 51 dice, para que seas conocido justo en tu palabra. Contra ti solo he pecado. Amén. Y el reconocimiento de que nosotros no podemos llenarle los zapatos a Dios, mi hermano. Por mucho que hagamos o debemos de hacer. Jamás Jesucristo lo hizo por nosotros. Amén. Jesús el Señor lo hizo por nosotros. Y lo único que debemos hacer nosotros es abrazar esa gracia. Abrazar esa palabra. Darle gloria a Dios por esta bendición tan grande. Mi alma te alaba. Bendito sea el Señor. Gloria. Si aquel primero hubiera sido sin defecto, aquel pacto hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Amén. Es decir, si el callado de atadura, si la gracia, si la ley de Dios no hubiera tenido defecto y hubiera podido perfeccionarnos a nosotros, ¿verdad? Dios no hubiera procurado lugar para el segundo pacto, que es la gracia de Dios, para el nuevo pacto. Amén. Amén. Imagínate tú, ahora llega el Señor, ¿verdad? Llena todos los requisitos de la gracia y entrega su vida por nosotros, ¿verdad? ¿Sabes que Jesús mismo, Él, si no hubiera muerto por nosotros, Él cumplió toda la ley y la cumplió hasta el final? Amén. La cumplió hasta el final. El único que lo pudo hacer. Amén. El único que lo pudo hacer. Por causa de que nosotros no podemos llenarle los zapatos a Dios. Él lo hizo por nosotros. Cuando lleguemos a un lugar, nos va a faltar caminar 2 millas más. Y tenemos que entender, amén, y decimos, ay Dios mío, pero me siento incapaz. No, es que te sientes incapaz y te vas a sentir incapaz siempre. Ahora, cuando tú te creas muy fuerte, como mucha gente, no, yo soy Tarzán, el espiritual, yo sí tengo, llevo 40 días en ayuno, 15 en oración, hay una unción aquí tremenda. Amén. Óyeme, dice la palabra que poderoso es Dios para hacer que abunde en nosotros toda gracia. Toda gracia. Toda gracia. Emir, ¿tú querías decir algo? Sí, pastor. Exactamente por qué la ley no nos perfeccionó a nosotros, pues porque nosotros tenemos defectos, pero perfeccionó al Señor Jesucristo exactamente porque es un ente sin defecto, perfecto, creado por Dios y nacido en bendición. Amén. Dice Hebreos que él fue perfeccionado por lo que padeció. Amén. Y que vino a ser autor de eterna salvación. Me llama la atención de aquí como Hebreos dice de que la ley tenía defectos y después Pablo en Gálatas dice la maldición de la ley. Cuando todas las cosas que Dios da son buenas. Pero, ¿qué pasa? La ley demanda perfección del hombre, una perfección que el hombre no puede alcanzar. Amén. Porque por nuestra naturaleza somos imperfectos. Pero estando ya presente Cristo, ya viniendo Cristo a nuestras vidas, Él nos hizo perfectos, nos crucificó con Él, nos resucitó con Él y nos perfeccionó conjuntamente con Él. Sentados con Él. Amén. En lugares. Hay una seguridad tan grande en esta gracia que Dios nos ha sentado en lugares celestiales. Amén. No es que Dios no se va a enterar de lo que vamos a hacer el año que viene, ya lo sabe. Gloria a Dios. Amén. Él nos sentó en lugares celestiales con Cristo Jesús y nos aseguró. Amén. Cuando Satanás pensó que la tenía toda ganada, el Señor se había guardado la última. La última se la había guardado. Amén. Y allí fue donde cayó en la trampa. Bendito sea el Señor. Él pensó, dije, ya lo tengo. ¿Verdad? Pero él no sabía que Dios... Oiga lo que dice la palabra en Gálatas 3:10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerla. Porque por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Pero oye lo que dice este texto. Y la ley no es de fe. Ahí es donde está la cosa. No podemos mezclar la ley con la fe, ¿verdad? Eso es igual que el que está orando. Lo enseñamos a orar. Decimos que tiene que orar, ¿verdad? Entonces, se arrodilla a orar, o se para a orar, o se para de cabeza a orar. No sé cómo ora. Pero cuando termina de orar, dice: ay, si fuera la voluntad de Dios, si Dios quiere,
Digo, ven acá, ¿cómo es eso? Porque no hay conocimiento de la palabra. Porque el pueblo, y nosotros, orar conforme a la gracia. Amén. Conforme a lo que Dios estableció. Conforme a la palabra. Amén. Y está establecido por Dios, ahí hay que afincarse en esa verdad. La gracia es para ti. Amén. Para todo aquel que cree es Jesucristo. Así que yo te invito ahí donde tú estás, que tú recibas esa bendición y abre tu corazón, ¿verdad? Gloria a Dios, para que recibas la verdad de Dios en tu vida y habrán cambios poderosos en ti.